Cuando abordamos la axiología diquelógica, nosotros abordamos o analizamos los valores que intervienen en la dimensión diquelógica, qué son, cuáles son, qué naturaleza tienen, cómo se los puede abordar, para después, en la axiosofía diquelógica, preguntarnos por las valoraciones concretas. Es decir, aquí en la axiología no nos preguntamos qué cosas son justas y cuáles no, qué repartos son justos y cuáles no, qué normas son justas y cuáles no, sino que nos preguntamos qué es la justicia, qué tipo de ente es, qué origen tiene. En ese marco, nosotros al valor justicia lo podemos entender en el marco de los desarrollos de Goldsmith como bajo el concepto de valor, que nos propone entender a los valores como un tipo particular de ente que es ideal, no es material, pero es exigente. El valor es un ente ideal, como también son entes ideales, por ejemplo, los números. Solo que los números no son exigentes. No es necesario que haya 5 o que haya 12. Pero sí es necesario que haya justicia, que haya verdad, que haya salud, que haya utilidad económica, porque si no se empobrece el ser humano, que haya belleza, que haya santidad. En ese planteo, en este sentido, Goldsmith proponía a la justicia como un valor, un ente ideal exigente, algo que debe haber porque si no se empobrece el ser humano y que no es material. Un valor que es natural, o sea que tiene, la justicia es valiosa por sí misma, no porque los hombres le atribuyan valor, como por ejemplo otros valores, como el estatus, que son valores más bien fabricados, o son productos de la sociedad, y en el planteo del trialismo de Goldsmith es un valor objetivo, es un valor que no depende de lo que el hombre establezca, sino que tiene un valor de por sí. Sea que los seres humanos pensemos que la esclavitud es justa, sea que pensemos que es injusta, la esclavitud sigue siendo injusta. Ese es el planteo de Goldsmith, porque es un ente ideal, exigente, objetivo. Y pertenece al deber ser. A diferencia de la dimensión sociológica, que pertenece al ser, lo que nos dice el valor es lo que debe ser, no lo que es. Porque lo que es puede ser la falta de valor, o sea, el ser puede contradecir el valor. En ese marco, el trialismo nos propone pensar tres despliegues del valor justicia. Tres, podríamos decir, usos, para decirlo de una manera vulgar, que nos permite el valor justicia. Por un lado, el despliegue de valencia. Eso quiere decir que el valor vale, que la justicia vale, que tiene que haber justicia. Ese es el primer despliegue. Atrae los comportamientos humanos. A lo largo de la historia, los seres humanos han luchado por la justicia. Quieren que haya justicia. En el preámbulo de la Constitución habla de afianzar la justicia. La justicia ha tenido el nombre de dioses en la antigüedad. Dike, la diosa griega de la justicia. Con eso quería revelar que la justicia vale, que vale la pena que haya justicia. Más allá de si después se coincide o no se coincide sobre cuál es el contenido que tiene, concreto y específico, la justicia ha sido un anhelo siempre del ser humano. Esa es la valencia. El segundo despliegue es el despliegue de valoración. Eso quiere decir que a la luz de la justicia podemos mirar este reparto, podemos mirar esta norma y podemos ver en qué medida se acerca o se aparta del valor justicia, en qué medida incluye valor justicia o no, en qué medida realiza valor justicia o no. Hasta el punto que las corrientes y naturalistas consideran que si las normas o los repartos no realizan mínimamente la justicia, no deben ser considerados jurídicos, no son derecho. Son jurídicos, mejor dicho, pero como antijurídicos, contrarios al derecho. Para ser derecho, según la posición y un naturalista, debe incluir la norma o el reparto un mínimo contenido de justicia. Y el tercer despliegue es el despliegue de la orientación. Nosotros, valorando hechos, podemos extraer una regla general, podemos extraer un principio general. Nosotros vemos este hecho de tortura y vemos que es injusto, vemos este hecho de tortura y vemos que es injusto, valoramos. Al valorar ese conjunto podemos trazar como orientación que no debe haber tortura, porque es injusta. Como principio general que conduzca la labor de los seres humanos en los repartos y en la producción de fuentes que después van a captar normas. Sobre este marco, Goldsmith
planteaba que la justicia exigiría una valoración pantónoma. Exige la justicia, para ser plena, que tomemos en cuenta todos los repartos pasados, presentes y futuros. Si una persona hoy va presa, cuando haciendo lo mismo hace un año no iba presa, no es del todo justo que vaya presa hoy. Y si la persona va presa hoy, pero no iba a ir presa 2 años después y hacía lo mismo, no es del todo justo. O que esta persona vaya presa cuando hay otras que hacen lo mismo y no van presas, no es del todo justo. Porque la justicia desde antiguo requirió una idea de igualdad, de tratar igual a los iguales. Que un alumno apruebe un examen cuando el día anterior otro alumno sabiendo lo mismo no aprobó, o en otra cátedra un alumno sabiendo más no aprueba, no es del todo justo el reparto. El problema es que para que haya justicia pantónoma, la justicia plena, sería necesario que los seres humanos seamos omnipotentes y omniscientes, que es lo que yo quise revelar con este gráfico, como que tuviéramos se le pone un telescopio para poder mirar todos los repartos, los del pasado, los del presente y los del futuro, y todo el reparto. El juez al resolver no puede ver todo, solamente ve lo que está en el expediente. El profesor al calificar no puede ver todo, solamente puede ver lo que se dijo o se escribió durante el examen, que es una partecita. Para poder hacer justicia pantónoma, el juez, el profesor, el empleador, el gobernante tendría que poder ver todos los repartos pasados, presentes y los que van a venir, para así repartir de una manera pantónoma, con igualdad, y además tendría que poder actuar sobre todos los repartos, los pasados, los presentes y los futuros, para cambiarlos y para que todos tengan un mismo tipo de reparto, que es lo que exige la justicia. No se puede. El pasado no lo podemos cambiar, el futuro podemos cambiar un poquito, tenemos el presente limitadamente y los conocimientos son sumamente limitados. A raíz de eso es que fraccionamos, porque no podemos hacer justicia pantónoma, pero sería más injusto que no hagamos la justicia a nuestro alcance porque no podemos hacer la justicia pantónoma. Entonces hacemos una justicia fraccionada. Aislamos en alguna medida un reparto de los otros y de ese reparto aislamos parte de sus elementos y solamente tenemos en cuenta algunos y de ese modo hacemos la justicia que está a nuestro alcance, que nos da, que nos permite y obtenemos seguridad. Obtenemos porque al fraccionar la justicia el resultado que nos da es la seguridad. A veces el fraccionamiento no nos deja conformes porque deja tan pobre el contenido de justicia que nos exige desfraccionar y volvemos a ampliar. Nosotros tenemos, por ejemplo, la cosa juzgada es un fraccionamiento de la justicia. Se resolvió, se dio la última palabra al último tribunal, listo, no se puede volver a juzgar sobre el mismo hecho. Y eso fracciona, porque la realidad no es así, pueden aparecer otras pruebas en el futuro, elementos que cambian, pero nos da seguridad. Pero en algunos casos, como en la jurisprudencia de la cosa juzgada fraudulenta, se admite que si se demuestra que se utilizó prueba fraudulenta, se falsificaron testigos, se coimió, hubo un delito de cohecho respecto del juez, respecto de algunos partícipes, esa cosa juzgada hay que desfraccionarla, hay que ir para atrás y hay que volver a abrir la causa. Esto es un ejemplo del desfraccionamiento. Lo mismo cuando se permite la retroactividad de la ley más benigna. Entonces se lleva la nueva ley a casos del pasado, no se lo fracciona, no se lo corta, porque se ve como injusto que una persona que está cumpliendo pena por un delito que hoy tiene una pena menor, siga cumpliendo una pena mayor. Esos son ejemplos de desfraccionamiento. Para ir a la justicia, ese fraccionamiento que habíamos hecho, con, por ejemplo, la irretroactividad de las leyes, con la cosa juzgada, con un montón de elementos, se va para atrás para volver a integrar el complejo y tomar en cuenta más repartos y los repartos en mayor intensidad y mayor amplitud, para de esa manera hacer justicia. Eso es lo que quieren representar un poquitito estos gráficos que yo les hice. Ahora, esto lo vamos a pasar. Desde la axiología diquelógica podemos identificar clases de justicia. Aunque en realidad la justicia es una,
La justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Pero para fijar el contenido de lo que le corresponde, podemos mirarla desde distintas perspectivas a la justicia. Aristóteles ya nos había propuesto una clasificación de la justicia. Fíjese, estamos hablando hace 2500 años. Aristóteles distinguía una justicia total, o plena, o completa, que no es la pantonomía. Lo que Aristóteles planteaba como justicia total es la justicia dentro de la polis. Porque recordemos que para Aristóteles el hombre era un animal político. La justicia se da en la polis. Esta justicia total, a veces también la relaciona o la identifica con la justicia general o la justicia legal, porque es la justicia conforme con la ley que mira el bien de la polis, que mira el bien común. Esa es la justicia total. Entonces es justo lo que mira el bien común, lo que se adecúa a la ley que mira el bien común. Y tenemos en segundo lugar la justicia parcial. Nosotros, por ejemplo, podríamos hablar hoy en día, en el marco de justicia total, que es justo cumplir con las restricciones que previenen la transmisión del COVID hoy en día. Y esos son actos de justicia. Y la justicia nos exige eso, ¿sí? Que cumplamos con las previsiones que previenen la difusión del COVID. Pero a su vez, además de la justicia total, se puede mirar la justicia como justicia parcial, analizando relaciones de igualdad, algo que ya había planteado Pitágoras. Y así podemos hablar de una justicia distributiva, que es la que se da cuando se asignan o se distribuyen beneficios o cargas a los miembros de un grupo. Hay que establecer impuestos, hay que distribuir calificaciones, hay que distribuir subsidios, podríamos decir hoy también, hay que imponer cargas. En esos casos, para que haya justicia tiene que haber una cierta igualdad. Pero la igualdad, decía Aristóteles en estos casos, no es una igualdad aritmética. No parece justo que todos paguen el mismo monto de impuestos o que todos reciban el mismo monto de subsidio. ¿Y dónde está entonces la igualdad? Está en la proporción. Si un examen está el doble de bien que el otro, este examen tiene que recibir el doble de calificación que el otro. Si una persona tiene el doble de capacidad contributiva que otro, tiene que pagar proporcionadamente mayor impuesto que el otro, aunque bueno, no necesariamente debe ser el doble, porque la proporción puede ser más compleja, no simplemente de una cuenta de multiplicación, puede haber exponentes. Pero esto se da en la justicia distributiva. Al menos tiene que haber una proporción razonable a la hora de distribuir cargas o de asignar beneficios. Hay que distribuir la coparticipación en el país. Y bueno, un elemento de coparticipación tiene que ser lo que aporta. Entonces las provincias que más aportan deben recibir más de lo que aportaron. Pero a su vez otro es la necesidad que tiene una provincia. Y entonces en la coparticipación, más allá de que si uno le parece esto acertado o no, trata de guardar una igualdad que no es la igualdad aritmética, no recibir todos igual, sino recibir todos en igualdad. O sea, que se respete la proporción. Pero hay otro tipo de justicia parcial, en donde podría ser un ejemplo de justicia. otra manifestación, otra dimensión de la justicia parcial, que se da con igualdad, pero en donde la igualdad es aritmética, un número, una cosa es equivalente a la otra, se da en lo que Aristóteles llama la justicia correctiva, que se puede dar en dos dimensiones o en dos aspectos. El aspecto signalagmático conmutativo, que es la justicia que se da en los intercambios. Aristóteles veía los intercambios, como podría ser un contrato, de una manera particular. Él veía, por ejemplo, que si yo vendo una cosa, yo entrego la cosa y queda una situación de injusticia, porque el otro se beneficia con un empobrecimiento mío. Entonces eso se corrige con el precio que me paga el otro. Y de esa manera se restablece la justicia. Por eso es una justicia correctiva, porque se corrige el desbalance que había en el marco de la conmutación. De allí que para Aristóteles, digamos, lo que obliga a cumplir el contrato no es la voluntad de las partes, sino esta situación de desajuste que hubo.
Esto es el antecedente de un instituto que es el Instituto de la Lesión. Ustedes recordarán cuando una persona obtiene una ventaja desproporcionada en un acto bilateral, fruto de la ligereza, de la inexperiencia o la necesidad del otro, eso se puede anular. Bueno, esto se descansa en esta idea de Aristóteles. Si uno entregó un auto que vale 50.000, para que se corrija la justicia, tiene que recibir como pago 50.000. Si uno alquiló una casa cuyo alquiler vale 20.000, tiene que recibir 20.000. Si uno realizó un trabajo por una tarea que teniendo en cuenta el tiempo trabajado, el tipo de tarea, etcétera, entregó algo por, no sé, 50.000, para que haya justicia, hay que corregir esa desproporción recibiendo el pago de un salario de 50.000. Esta es la justicia correctiva, sinalagmática o conmutativa. Y en un segundo nivel de esta justicia correctiva o de esta justicia correctiva es la justicia correctiva judicial, que es cuando tiene que intervenir un tribunal para corregir la situación de desproporción exigida por la justicia. Por ejemplo, cuando se comete un delito. Se cometió un delito que es una falta de determinada gravedad. Para corregir eso tiene que haber una pena que se corresponda con la gravedad del delito. Aquí tenemos una cuestión de origen vinculada a la razonabilidad de las penas, que si uno no admite este vínculo de justicia, bueno, sería una cuestión exclusivamente de política criminal, pero no sería cuestionable que se le asigne una pena gravísima a un delito leve, porque al fin y al cabo es una cuestión de política criminal. Si uno reconoce que hay una cuestión de justicia en esto, y entonces la pena tiene que ser proporcionada al delito o a la falta. O también podríamos plantear lo mismo en el marco del derecho de daño. Si una persona cometió un daño cuya entidad es tal, la reparación tiene que ser de una capacidad equivalente. Lógicamente, Aristóteles no abrió el problema tan complejo del daño moral o del daño extrapatrimonial. Cómo se pueden conjugar aspectos económicos con no económicos para hacerlos equivalentes en la justicia. Es bastante complejo y abre abierto muy interesantes debates. Vale la pena leer los debates que hubo en el año 68, cuando la reforma del Código Civil de 1968 introdujo la idea del daño moral, y hubo una polémica entre los civilistas porque algunos planteaban que no se puede compensar algo no patrimonial con dinero, porque son inconmensurables. El daño es que fulano no va a poder jugar más al tenis cuando le gusta el tenis, no es un tenista profesional. ¿Cómo compensamos con dinero la realización humana que implica jugar al tenis? O por el daño estético de este accidente pierde chance matrimonial una persona. A este muchacho le va a costar más conseguir pareja porque ha quedado con un grado importante de deformación, le va a costar. ¿Y eso cómo lo compensamos con dinero? Bueno, hubo un debate bastante grande hasta que al final se consolidó en el Código Civil la idea de que se puede reparar en dinero el daño extra patrimonial, pero no sin discusión y no habiendo cerrado los posibles planteos. Aquí en esta diapositiva vemos, completamos un poco la caracterización que tienen estos dos tipos de justicia. La justicia distributiva va del todo a la parte, se asignan beneficios o cargas, impuestos, cargas públicas, subsidios, etcétera, algo que se distribuye. Y tiene que guardarse una igualdad geométrica. 2 dividido 4 es igual a 4 dividido 8. Esa es la igualdad. No porque 2 sea dividido a 4. Este examen sacó un 4. Ese sería el 2. O este examen sacó un 2. De las 10 preguntas tenía respondidas 4. Este otro examen, que tiene 8 respondidas, tiene que sacar el doble que el anterior, no la misma nota que el anterior. Esa es la idea. En cambio, en la justicia conmutativa, como una versión de la justicia particular o parcial, según otras denominaciones también, es la que se da entre partes y la igualdad aritmética. 1 es igual a 1. Cometió un delito de tal gravedad, la pena tiene que ser tal. Vendió un objeto que vale 50, tiene que recibir 50. Si no ocurre eso, trabajó tantas horas en esta tarea, tiene que recibir esto. Si no, no hay justicia. El doctor Ciuro ha ampliado estas clases de justicia, que son tradicionales,
incorporando miradas sobre los tipos de justicia, teniendo en cuenta los elementos del reparto. ¿Mm? Y mostrándonos cómo son maneras de pensar o de llegar a la justicia. Si miramos desde el repartidor, la justicia puede ser consensual o puede ser extraconsensual. Justicia consensual es cuando se da con acuerdo del recipiendario. Extraconsensual cuando se da por fuera del acuerdo con el recipiendario. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que en los juicios abreviados, en donde hay un acuerdo sobre la pena, y a raíz de eso, o en los casos de probation, por ejemplo, es un modo consensual de acercarse a la justicia, porque se la busca buscando que los participantes acuerden. En cambio, cuando se tramita un juicio común, un juicio ordinario, la justicia es extraconsensual. El juez resuelve penalmente de acuerdo a las pruebas del expediente. Teniendo en cuenta el recipiendario, la justicia puede tomar en cuenta las diferencias entre las personas o no. Si tenemos una causa penal, el juez, para aplicar la pena, va a mirar las características que tiene el imputado. Si estamos en una causa comercial de títulos de crédito, el juez no va a mirar cómo es el deudor para ver si tiene que pagar o no el cheque, a ver si condena o no en el juicio ejecutivo. En un caso hay justicia con acepción de personas o consideración de las diferencias de las personas, y en otros sí. Si miramos el objeto, a veces la justicia puede ser simétrica o a veces asimétrica. Simétrica cuando lo que las partes dan para que haya la relación de justicia son más o menos equivalentes. En una compra-venta hay justicia simétrica. Uno da y a cambio recibe. En otras relaciones de justicia, la justicia es asimétrica. No hay duda que cuando una persona recibe el telegrama para participar como presidente de mesa en una elección, algo recibe a cambio de lo que da. Pero no tiene simetría. Por un lado recibe algo de dinero y además recibe la contribución que va a hacer al sistema democrático, pero no es medible, ¿no? Lo que da con lo que recibe. Incluso podríamos plantearlo también en este sentido, hasta qué punto, por ejemplo, profesiones como la de la policía o las de un militar, lo que reciben de remuneración es simétrico con lo que entregan, porque tienen que estar dispuestos a poner en peligro su vida, ¿no? Para defender a otros, a personas que no conocen, uno en situaciones de paz y en otro en una situación de guerra. Entonces la relación de justicia no es simétrica, si bien dan y reciben, no es lo mismo lo que dan de lo que reciben. En cuanto a las razones del reparto, podemos mirar a la justicia como una justicia monologal cuando tenemos una única razón por la cual consideramos que esto es justo, o dialogal cuando hay más de una razón. Más de una vez para un determinado reparto podemos incluir más de una razón por lo cual consideramos que repartir así es justo. Y esa sería una justicia dialogal. Podría llamarse también multilogal, porque ya hace pensar en dos, pero en realidad hablamos cuando hay muchas. En cuanto a la forma del reparto, podemos hablar de una justicia conmutativa cuando lo que se da es porque se espera recibir algo, o una justicia espontánea cuando se da sin esperar algo a cambio. En la mayoría de los contratos bilaterales la justicia es conmutativa. Ahora, cuando hablamos de los actos de justicia de los padres respecto de los hijos, o sea, los derechos que tienen los hijos y los deberes de los padres, es una justicia espontánea, porque no es a cambio de algo que se establecen esas exigencias de justicia. Profe, perdón. Sí. Tengo una pregunta. Sí. Un ejemplo. Si nosotros ahora nos preguntamos por la justicia teniendo en cuenta los elementos del orden de repartos, si miramos al repartidor, la justicia puede ser repartida desde la parte o desde el gobierno, desde aquellos que son objeto del plan de gobierno en marcha o de los que implementan el plan de gobierno en marcha, según de quién viene la justicia. Según a quién alcanza, la justicia puede ser sectorial cuando se refiere nada más que a un sector y en cierto sentido lo separa del resto. O integral cuando abarca a todos. Por ejemplo, es discutible, pero el gobierno anterior, el gobierno de Cambiemos, extendió la AUH a los monotributistas, la asignación universal por hijo.
Uno puede decir, eso tiende a la justicia integral, porque entonces la AUH la cobran los trabajadores, porque cobran asignaciones familiares, no es AUH, cobran la asignación familiar, la cobran los desocupados, porque cobran AUH, y la cobran los monotributistas, que son trabajadores autónomos. Eso es integral. Si es solamente para un sector o algunos, es sectorial. A su vez, teniendo en cuenta el objeto, la justicia puede aislarla a la persona del conjunto o puede hacerla participar de los beneficios. Por ejemplo, cuando se asigna alguna mejora remuneratoria solo para algunos, solo para un grupo, es de aislamiento. Pensemos, por ejemplo, en todos los reclamos que hay por las vacunas de algunos sectores. Cada vez estamos viendo más reclamos, paros o huelgas o cortes de ruta de un grupo pidiendo vacunas para ellos. Eso es justicia de aislamiento. El objeto es solo para ellos. En cambio, cuando nosotros pensamos en elementos como, por ejemplo, la participación en las ganancias, es una justicia de participación, porque hace que los rendimientos de la organización abarquen también a los trabajadores y no solamente a los empleadores. Entonces los hace participar del beneficio. Teniendo en cuenta las razones de la justicia puede ser absoluta y relativa. Un juez puede estar estudiando un expediente y decir, bueno, la pena que le corresponde es 9 años. ¿Por qué 9 años? Y porque el mérito de la causa, siendo que tiene que ser de 8 a 25 años, me hace volcar por 9. Eso sería justicia absoluta. A este examen le corresponde un 8. ¿Por qué un 8? Y porque si uno ve las preguntas que respondió y lo que respondió, 8 es lo que es ajustado. La justicia relativa es la justicia que mira otros repartos. Entonces el juez dice, bueno, le corresponde 9. ¿Por qué 9? Y porque a fulano, que había hecho algo más grave, tuvo 15. Y Mengano, que hizo lo mismo, pero con un poco menos de gravedad, tuvo 8. ¿Por qué el examen tiene que ser calificado con 7? Y porque el compañero anterior, que sabía un poquito menos, tuvo un 6. Y el anterior, que sabía un poco más, tuvo un 9. Y entonces es justo que este tenga un 7. Esa es la justicia relativa. Muchas veces la justicia relativa ayuda, porque a veces es complicado ver la relación de justicia directa. ¿Cuánto se merece cobrar tal trabajador? Es bastante difícil la pregunta. Pero bueno, es más fácil la relativa. Y bueno, si este otro trabajador que hizo una tarea similar, más o menos en las mismas condiciones, cobró tanto, y este otro que hizo esto, que es un poco más, cobró tanto, y entonces, bueno, es razonable, parece justo que cobre tanto este trabajador. Esa sería la absoluta. Teniendo en cuenta la forma, la justicia puede ser particular o puede ser general, según si se da entre partes o se da de las partes al todo, la justicia general y la justicia particular. Además, uno puede pensar consideraciones de justicia de partida o de justicia de llegada. Igualdad de oportunidades o igualdad de resultados. Lo justo es que todos tengan la misma oportunidad de salir, o lo justo es que todos alcancen lo mismo. ¿Es justo que todos tengan la misma oportunidad de acceder a trabajos, o lo justo es que todos tengan trabajo y ganen en sus trabajos aproximadamente lo mismo? En general, los sistemas socialistas suelen poner acento en la justicia de llegada. Y, por ejemplo, que algunos ganen más que otros, o que ganen mucho más que otros, lo ven como algo injusto. En cambio, los sistemas económicos más capitalistas suelen ver la justicia como justicia de partida. Tiene que haber libertad para que todos tengan oportunidad de hacer negocio, de estudiar, de buscar trabajo, etcétera, en un ámbito de libertad. Satisfecha esa justicia de oportunidades, y entonces es justo, aunque no todos lleguen igual después, porque depende de un montón de elementos. A su vez se puede hablar de justicia rectora o correctora, según si lo que uno lo que está haciendo con lo justo es estableciendo lo justo o corrigiendo una injusticia anterior. Hoy en día existe en este sentido bastante un desarrollo discursivo de la idea de restituir derechos, como que se le está restituyendo el derecho a una persona. Entonces fulano estuvo privado, estuvo excluido de la sociedad
porque nunca tuvo lugar, no pudo recibir una buena educación, es analfabeto, está excluido del mundo laboral, hay que restituirle el derecho a la ciudadanía. Eso sería una dimensión de justicia correctora, como que venimos a corregir una injusticia. Profe, ¿puede ser un ejemplo de eso cuando se incluye